buenas a todos, somos Gabriel y Valentina y este es un nuevo episodio de Cebados. En el día de hoy vamos a hablar de un tema del que se habla muy poco y que suele pasar desapercibido para la mayoría, el síndrome de Munchausen por poder. Les vamos a estar explicando qué es, cuáles son sus síntomas, recomendaciones de series y películas que hablan sobre el tema y muchos datos interesantes del mismo. Antes de empezar, queremos aclarar que no somos médicos ni profesionales de la salud. Este episodio tiene un fin meramente informativo y busca generar reflexión y conciencia. Muy bien, Valen, ¿te parece que para empezar definamos qué es Munchausen por poder? Así vamos entrando en tema. Dale, Gaby, les cuento. El síndrome o trastorno de Munchausen por poder ahora es conocido como trastorno facticio infligido a otro o Munchausen by proxy en inglés. Es un trastorno mental y una forma grave de maltrato infantil en el cual el cuidador, generalmente la madre, inventa, exagera o incluso provoca síntomas de enfermedad en otra persona a su cargo, el cual es normalmente su hijo, con el objetivo de obtener atención, reconocimiento, compasión o hasta validación. Aunque se presenta como una preocupación extrema y con sus respectivos cuidados, el daño es 100% real y puede obligar al menor a someterse a múltiples estudios, procedimientos médicos invasivos, medicaciones innecesarias, cirugías con consecuencias físicas y psicológicas que son duraderas. Y como mencioné antes, hoy en día en los manuales de psiquiatría actuales se le dice trastorno facticio infligido a otro. Ok, y el cambio no es solamente de nombre, ¿no? No, en realidad cambia el foco. Antes el nombre ponía el acento en la persona que inventaba la enfermedad. Ahora lo pone en lo que realmente pasa, que es que alguien provoca o inventa una enfermedad en otra persona. Ten en cuenta que facticio significa que es algo fabricado, inducido o provocado, mientras que infligido a otro significa que el daño no se hace a uno mismo, sino que es a otra persona. O sea que el nuevo nombre dice directamente lo que es, alguien que enferma a otro. Exactamente, Gaby. El nuevo nombre deja de romantizar, por así decirlo, la conducta y visibiliza el daño que realmente se está causando. El término Munchausen viene de un personaje famoso por contar historias exageradas. Eso hacía que el foco estuviera en la mentira o en el relato y no en la persona que realmente se estaba dañando. Y acá no hay nada de relato, hay víctimas reales. Claro, pero el problema no es solo alguien que mienta, sino alguien que además lastime. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿a quiénes afecta esto? ¿Quiénes pueden ser las víctimas? Mira, las víctimas principalmente son niños pequeños, pero también pueden afectar a adultos con discapacidades o personas mayores. En cualquiera de estos casos, la víctima no suele poder defenderse ni contradecir al cuidador, por eso en su mayoría son niños. Y ahora que mencionaste al cuidador, ¿quién es en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos el cuidador es una mamá, y por la mayoría me refiero entre un 85 a un 98% de los casos procesados, o sea, de los que son conocidos. Ahora, esto no es exclusivo de las madres. El cuidador puede ser un padre, un abuelo, una pareja, un cuidador incluso profesional. No existe un perfil único. Muchas veces son vistos como cuidadores ejemplares, buenas personas que se preocupan realmente por los demás. Es que eso es lo más preocupante, que pasen tan desapercibidos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que alguien tiene o sufre Munchausen por poder? Generalmente nos podemos dar cuenta por los síntomas, entre comillas, que presenta la víctima, teniendo en cuenta que el niño no necesariamente padece una enfermedad real, pero puede presentar síntomas físicos que cree tener o que son inducidos, frecuentes hospitalizaciones, procedimientos invasivos, daños reales por tratamientos que son innecesarios. El diagnóstico suele ser muy difícil y suele tardar años debido a que los síntomas desaparecen cuando el cuidador no está presente. Al mismo tiempo, muchas personas creen que Munchausen por poder es solo inventar enfermedades, pero en muchos casos el cuidador las provoca. ¿Por qué? Porque genera infecciones, administra medicamentos innecesarios, le provoca vómitos, diarrea, convulsiones, también contamina muestras médicas, como lo pueden ser de orina, de sangre, materia fecal u otras. Entonces el niño, si de verdad se enferma, no se va a dar cuenta. Pero si es así, es por causa del cuidador. También puede empezar como sobreprotección normal, o sea, el cuidador comienza con ansiedad real por la salud de su hijo porque está enfermo. Este cuidador empieza a recibir atención, contención y elogios por cuidar y por preocuparse también por el niño o la persona que tiene a cargo. Ese refuerzo emocional hace que el comportamiento escale rápido, por lo que no siempre hay una intención consciente desde el principio. Lamentablemente no es solo eso, sino que Munchausen por poder puede coexistir hasta con otros trastornos. ¿Y qué tipo de trastorno puede coexistir? Muchos perpetradores presentan trastornos de personalidad como narcisista o límite, ansiedad severa, depresión y también puede tener alguna historia de abuso en la infancia. Es obvio que no justifica el Munchausen por poder, pero ayuda a entender la complejidad que tiene.
Otra cosa clave es que los cuidadores suelen cambiar constantemente de médicos, a lo que se le llama doctor shopping, para poder aprovechar e inventar nuevas enfermedades o mostrar una historia al médico que es falsa. Esto confunde al médico, que lo puede o no creer, y le envía más tratamientos médicos a la víctima, ya sea para ver el estado general del paciente o hacer estudios que el cuidador dice que deben hacerse. Esto pasa porque los cuidadores conocen términos médicos, tienen buena relación con el personal e incluso llegan a ayudar a otros padres con los síntomas de sus hijos. Generalmente la mayoría confía mucho en ellos. Además, si el médico llega a decir que el paciente está bien, el cuidador simplemente busca otro que tenga otra opinión hasta encontrar la que le convenga. Tengamos en cuenta que el cuidador aísla a la víctima para tener poder sobre ella, generando escenarios cuando nadie más está presente. Además, al tratar con niños, muchas de estas víctimas internalizan la identidad de estar enfermos, aprenden a comportarse como tal y puede desarrollar ansiedad, miedo a sentirse bien o tener dependencia médica. Es tremendo todo lo que puede hacer el cuidador con tal de retener a la víctima. Sí, lo peor es que al estar tan vulnerables desde chicos muchas veces niegan el abuso y protegen al cuidador. O sea, generan una lealtad que hace más complicado el diagnóstico de lo que ya es. Así que, en resumen, los cuidadores con Munchausen por poder suelen mentir o exagerar síntomas, provocar enfermedades reales en la víctima, manipular análisis o muestras médicas, administrar medicamentos o sustancias que no son necesarias, o incluso aislar a la víctima de su entorno, o cambiar constantemente de médicos para evitar que alguien detecte lo que esté pasando. Realmente es terrible esto para los niños. Pero supongamos de ejemplo que una madre tiene Munchausen por poder. ¿Qué es del padre o de los familiares o incluso amigos? ¿Cómo reaccionan? ¿Hacen algo al respecto? En casi el 100% de los casos la pareja del cuidador no aporta nada, ni para bien ni para mal. Solo hace lo que el cuidador diga y si es que está presente. Por el lado de la familia y amigos, el cuidador suele aislarlos, como lo comentamos antes. Entonces la familia solamente sabe que el niño se enferma mucho, pero no puede hacer nada al respecto. Así, si quisiera, la madre no va a dejarlos. ¿Y se sabe cuántos casos hay realmente de Munchausen por poder, tanto a nivel mundial como a nivel nacional en Argentina? ¿Es algo común? No es algo común y no se sabe exactamente cuántos casos hubo hasta el momento, porque muchos de estos no se detectan o quedan sin reportar. Así todo, en publicaciones científicas se dice que hubieron más de 700 casos en 52 países. En Argentina, entre 2001 y 2017, un registro epidemiológico del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, ubicado en Cava, confirmó 24 casos diagnosticados de síndrome de Munchausen por poder solamente en ese periodo. Es importante mencionar que estos números reflejan solamente casos confirmados y registrados, no el número real. O sea que son muy pocos los casos que son detectados, y la de casos sin detectar que deben existir. Parece algo difícil de diagnosticar. ¿Hubieron casos donde se dijo que era Munchausen por poder y al final no lo era? Sí, justamente por lo difícil que es el diagnóstico, estos casos son especialmente delicados. Para que te des una idea, es uno de los diagnósticos más difíciles en medicina y salud mental. Porque no hay un test específico, no existen análisis, resonancia o estudio que diga, esto es Munchausen. Es un diagnóstico por patrón de conducta, no es un marcador biológico. Se diagnostica por exclusión, entonces primero hay que descartar todas las enfermedades reales posibles, revisar la historia clínica completa, analizar contradicciones y observar qué pasa cuando el niño se separa del cuidador. Esto puede llevar años. Además, el abusador suele ser muy convincente, sabe explicar síntomas, conoce el sistema de salud, se muestra colaborador, genera empatía. Nadie quiere creer que alguien tan bueno y tan dedicado pueda estar lastimando a otro. También hay que tener en cuenta que el riesgo de error es altísimo. Un falso negativo y el abuso va a seguir continuando. Y un falso positivo implica una separación injusta, una estigmatización, trauma familiar y demás. Por eso muchos profesionales dudan en avanzar. Hubo casos donde el niño sí tenía una enfermedad rara, muy poco conocida o de diagnóstico complejo. Los síntomas eran intermitentes o difíciles de comprobar. Los médicos no encontraban una causa clara. El cuidador insistía, buscaba segundas opiniones y parecía demasiado involucrado. Esa insistencia fue interpretada erróneamente como manipulación y Munchausen por poder. El problema es que hay situaciones que generan falsas sospechas, como lo pueden ser enfermedades raras o genéticas que no están bien descritas, trastornos metabólicos poco frecuentes, epilepsias atípicas, dolores crónicos infantiles, síndromes autoinmunes con sistemas variables, y etc. En algunos casos, años después, se confirmó una patología real y la acusación tuvo que ser retirada, pero el daño familiar ya estaba hecho.
No todo caso inexplicable es Munchausen por poder, y confundirlo puede ser tan grave como no detectarlo. Qué decisión difícil. Y hablando de decidir, ¿quién puede decidir si es o no es Munchausen por poder? Un médico solo no debería ser el diagnóstico definitivo. Para esto tienen que participar pediatras, psiquiatras o psicólogos clínicos, trabajadores sociales, a veces incluso médicos forenses, comités hospitalarios de ética y en muchos casos la justicia está involucrada. O sea, el diagnóstico clínico lo establece un equipo de salud mental. Las medidas de protección las decide el sistema de protección infantil y las consecuencias legales las define un juez. Y ahora poniéndonos del lado de la víctima, muchas de ellas quedan con traumas, secuelas o pueden salir adelante. Lamentablemente, entre el 6% y el 10% de las víctimas pierden la vida y hasta un 25% quedan con secuelas físicas permanentes. Munchausen por poder es una de las formas de abuso infantil con mayor riesgo de perder la vida, pero también es la menos reconocida. Te digo que estos números asustan y es muy loco que una enfermedad que puede causar tanto daño sea tan poco reconocida. Y ahora que mencionaste el abuso infantil, ¿cuál es la diferencia entre el abuso infantil y el Munchausen por poder? Aunque el Munchausen por poder es una forma de abuso infantil, no son lo mismo. En el abuso infantil, el adulto daña al niño de forma directa y evidente. Puede ser físico, psicológico, sexual y por negligencia. Y el agresor no busca parecer una víctima ni un héroe. Pero en Munchausen por poder, el adulto daña al niño haciéndose pasar por quien lo cuida. El daño existe, pero está disfrazado de cuidado y de preocupación extrema. Una frase que te hace entenderlo todo es esta. El abuso infantil, el agresor suele esconder el daño. En Munchausen, el daño se suele esconder atrás del amor. Qué ironía, ¿no? Y para bajarlo a la realidad, ¿hay algún caso conocido que la gente pueda llegar a reconocer? Sí, uno de los casos más conocidos acerca del tema es el de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose es una mujer estadounidense que fue víctima de maltrato severo por parte de su mamá, Didi. Durante más de 2 décadas su mamá aseguró que Gypsy tenía múltiples enfermedades graves, como cáncer, distrofia muscular, parálisis y demás, aunque en realidad estaba sana. Didi la sometió a tratamientos, inscripciones médicas constantes, terapias innecesarias. Hizo creer a todo el mundo que su hija no podía caminar y que necesitaba estar en silla de ruedas y usar una sonda de alimentación. En 2015, Gypsy organizó con su novio la desvivisión de su madre. Esta fue condenada por ese acto y sentenciada a 10 años de prisión. Salió en libertad condicional a fines de 2023. Este caso demuestra las consecuencias psicológicas del Munchausen por poder y cómo pueden tener desenlaces extremos cuando la víctima no logra escapar de una situación así. ¿Y hay alguna serie o película sobre este tema que nos puedas recomendar? Hay varias, pero en especial el caso de que te comentaba antes, hay 2. Mommy Dead and the Rest de 2017 es un documental y The Act o El Acto de 2019 que es una serie. Ambas dos hablan del caso de Gypsy Rose. Y después tenemos 2 películas para recomendar del tema, que son A Child's Cry for Help, de 1994, que examina a una madre que induce enfermedades a su hijo y evade sospechas médicas. Y también tenemos Run, de 2020, que es una madre enferma a su hija para mantener el control. Esperemos que las puedan ver. La verdad es que está bueno que se hable de esto en películas. Porque si algo quedó claro después de todo, es que el Munchausen por poder no es solo un término médico difícil de pronunciar. Es una forma de abuso que muchas veces pasa años sin ser vista, y justamente porque se esconde detrás de algo que en teoría debería de ser seguro. Es que sí, hablamos de personas que parecen comprometidas, presentes y preocupadas, pero al mismo tiempo hacen muchísimo daño. Tal cual. Y también vimos que no es fácil detectarlo, que la realidad es que no hay pruebas simples y que equivocarse puede destruir familias, pero no intervenir a tiempo también puede destruir vidas. Exactamente, Gaby. Hablar de estos temas es incómodo, pero el silencio incomoda mucho más cuando permite que esto siga pasando. La verdad es que es muy cierto. Si este episodio sirvió para que alguien mire con otros ojos, se haga una pregunta más o entienda un poco mejor esta problemática, entonces valió la pena. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que este episodio les haya gustado y sobre todo que les haya servido para conocer este síndrome tan poco conocido o para empezar a mirar con otros ojos situaciones que la verdad es que muchas veces se dan por normales. Nos encontramos pronto con más datos, más historias y más temas interesantes para seguir cebando la curiosidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos encontramos en el próximo episodio de Cebados. Abrazo grande.